Lo más importante en una oposición es la planificación, es el cómo te planificas, ¿no? A la hora de estudiar. Yo en mi caso ya lo he comentado varias veces, yo estudio a través de una academia, entonces son ellos los que me dicen qué temas tengo que estudiar cada semana. En este caso con la academia lo que hacemos es un sistema de vueltas junto con el de arrastre, pero si tú no estás en ninguna academia y estás empezando las oposiciones, lo importante es planificación, ¿vale? Yo he cogido esta agenda que tengo para reciclar del 2023 para poneros un ejemplo de cómo sería una planificación. Para poder hacer una planificación tenemos que tener en cuenta cuándo es la fecha del examen o aproximadamente cuándo puede ser. Pues podemos ver también cuándo han sido las convocatorias anteriores y a partir de ahí ya planificar según el tiempo que tengamos, las horas disponibles de estudio y pues el tiempo que tengamos hasta el día del examen. Yo calcularía el tiempo según el número de temas que tenga. En mi caso, bueno, yo los he dividido así. No está así en la convocatoria, pero a mí me ayuda mejor a ver cuántos temas o cuántas leyes me tengo que estudiar. En mi caso son 17 leyes y luego tengo varios temas de informática. Pues básicamente yo tendría un total de 26 temas, entre comillas. Yo calcularía el tiempo que tengo. También súper importante ver el número de preguntas que caen más o menos en una convocatoria, porque ya sabemos que, por ejemplo, a la Constitución le suelen dar bastante más importancia que, no sé, a la de Administración Electrónica. En ese sentido, ver qué tipo o cuántas preguntas caen en según qué bloques, porque tenemos el bloque general y el específico. Suelen hacer más preguntas de unas leyes que de otras. Os voy a explicar un poco cómo me planifico yo a la hora de estudiar. Ya os digo, súper importante llevar una planificación. Entonces, bueno, pues yo aquí me pondría el tema que quiero estudiar. En mi caso, esta semana tengo que estudiarme la ley de función pública. Para poder verla bien me pongo 4 días, también un poco dependiendo de la ley y del tiempo que tengáis para estudiar. Después el decreto de compatibilidades y luego otro decreto que no me acuerdo cuál es. Entonces, una vez yo tengo esto, aquí ya me planifico cuando quiero hacer el test. Hago 2 tests. Uno que es, digamos, el de repaso del tema, que lo suelo hacer cuando acabo, en este caso el sábado. Y luego me hago un examen simulacro de lo que he visto hasta ahora. Si son las primeras leyes, pues a lo mejor te vas a hacer un examen simulacro solo de la Constitución, pero si llevas, pues no sé, 3 o 4 leyes, sí que estaría guay hacerse un examen de lo que llevas estudiado. Yo me lo suelo hacer los martes. Y entonces yo ya sé qué días me tocan los test y qué temas me toca cada día. Repito, aquí un poco depende del tiempo que tengáis, del tiempo que dispongáis para estudiar, porque claro, no es lo mismo tener 8 horas que tener 2. Por eso es súper importante una planificación acorde al tiempo que tengas. Yo sí que haría siempre un test de repaso de lo que llevas estudiado esta semana o de la ley en general y luego un test simulacro de las leyes que llevas estudiadas. Una vez lo tengo subrayado con mi código de colores, esto pues obviamente no hace falta que vosotros sigáis el mismo, ni que uséis tantos colores como yo. A mí es el código que me funciona, que me ayuda a verlo todo de una. Tenéis mi código de colores en vídeos anteriores y bueno, pues una vez ya me he vuelto a leer el tema, lo he subrayado, lo que hago es que en los laterales me voy apuntando la información importante, pues por ejemplo los plazos, cosas que considero que son más importantes, ¿no? Como puede ser pues este párrafo, por ejemplo, o esto de aquí, y luego también aquí en este lado me pongo una T, que es una T de tarjeta. Eso significa que esta información la quiero pasar a ese tipo de tarjetas o de flashcards, pues para tenerla luego más a mano y más visible, porque creo que es importante o que pueden incidir en el examen. Ya lo dije en vídeos anteriores, pero en estas tarjetas sigo el mismo código de colores o lo intento, sobre todo pues para los plazos o para los nunca o en ningún caso obligatorio o los órganos también, y lo intento hacer de forma más visual porque así me ayuda más a memorizar. También aquí me puedo apuntar las dudas pues para luego preguntárselo a ChatGPT, que como ya sabéis yo lo uso para ejemplos y demás. Ya sabéis que yo ChatGPT lo uso muchísimo en las oposiciones, lo tenéis también
también en vídeos anteriores. Y aquí, cuando ya tengo esto subrayado, pasaría a hacer ese tipo de esquemas que ya os lo he enseñado en algún momento. Para mí son más visuales y me ayudan a memorizar, ¿no? Y hacerlo más visual. Y luego también pues me voy apuntando en reglas mnemotécnicas o cosas que para mí son importantes aquí. Y luego ya, como siempre, la tabla de los plazos, súper importante, que además en este decreto hay un montón. No sé cómo lo voy a hacer, la verdad. Una tabla de plazos que me ayuda a verlos todos en una misma hoja. El tema de los decretos, la verdad que no lo suelo hacer con este tipo de resúmenes, sino que simplemente lo que hago pues es me lo hago todo en tarjetas, porque sí que es verdad que bueno, los decretos no lo suelen preguntar tanto, entonces me es más fácil tenerlo aquí y no pierdo tanto tiempo en hacerme resúmenes o esquemas. Y sobre todo después conceptos clave, ¿vale? Pues yo me haría en una tarjetita también aquí, pues los conceptos clave que me quiero mirar de la ley mientras la voy estudiando, porque así pues luego al día siguiente para repasar me es más fácil, intento acordarme de qué hablaba o de qué iba ese artículo, ¿no? Con ese concepto clave. Y lo que sí que recomiendo desde primeras vueltas es memorizar. Memorizar es súper importante, por lo menos para mi oposición, hay que memorizar y lo recomiendo desde el principio. Sí que es verdad que obviamente pues memorizar lleva más tiempo, pero es lo que nos va a dar la plaza al fin y al cabo. Entonces si nos miramos 25 leyes y no tenemos ni idea de ninguna, pues eso nos va a frustrar más. Entonces ir memorizando poco a poco. Una vez he terminado los temas, empezaríamos con los repasos. Los repasos es algo que a mí me cuesta mucho de hacer y bueno, y yo intento seguir el método que mejor me funciona. Os voy a explicar los dos sistemas que yo suelo usar, que es el de arrastre y el de vueltas. Entonces, por ejemplo, nos venimos aquí. Imaginad que estos son semanas. Estos son mis temas. Y estas son las semanas que yo tengo para estudiar. En el sistema de vueltas, yo vería la primera semana la Constitución, la segunda semana el Estatut, la tercera semana Unión Europea, la cuarta semana la LPCAP y la quinta semana la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Cuando yo acabo la quinta semana, vuelvo a empezar otra vez. Constitución, Estatut, Unión Europea, LPCAP y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Y así voy dando vueltas y vueltas y vueltas al temario hasta que me lo sé. Yo esto es lo que recomiendo para la primera vez que estáis estudiando, porque es una forma de ver el temario. También un poco, pues, depende, ¿no? del tiempo que tengáis. A lo mejor no lo podéis ver todo en una primera vuelta, no podéis ver toda la ley en una primera vuelta, pero pues ya os digo que depende un poco del tiempo que tengáis. Eso sería el sistema de vueltas, ¿vale? Una vez termino el temario, vuelvo a empezar otra vez. Mucha gente prefiere hacer el sistema de arrastre, que es el que os voy a explicar ahora. ¿Por qué? Porque, claro, si tú tienes 5 temas, no, pero si tienes 28, 29 temas, cuando ya son 29 semanas y tienes que volver a empezar y no te acuerdas de lo que has visto anteriormente. El sistema de arrastre es que yo la primera semana veo la Constitución y la segunda semana veo el Estatut más la Constitución. Y la tercera semana veo el Consell, la ley del Consell, que es una que tenemos, más el Estatut, más la Constitución. Y así iría ampliando. Claro, ¿qué pasa? Que si tienes poco tiempo y mucho temario, no te va a dar tiempo a verlo todo. Entonces, un poco, pues depende de lo que mejor se adapte a tus circunstancias. Tened en cuenta que cada persona es un mundo. Yo suelo hacer una mezcla de los dos, porque es el sistema que tenemos en la academia. ¿Qué es lo que yo hago? Una vez yo me he planificado cómo voy a estudiarme los repasos, pues en mis repasos suelo releerme el tema entero otra vez y luego pues también un poco ver los esquemas de los que os he hablado antes, ¿no? Las tablas también, que son muy importantes. Luego también aquí tenemos, pues por ejemplo, estas son mis tarjetas de función pública, ¿no? Entonces intento hacerlo lo más visual posible. Pues estudio también de tarjetas, ¿no? Otra cosa que suelo hacer cuando estoy estudiando o estoy repasando un tema es hacer un test largo. Y una vez termino de hacer ese test largo, me vengo a la libreta de errores, que ya os hablé de ella en un vídeo anterior. Y aquí yo me voy apuntando todos los errores que voy teniendo en los test. Yo seguramente conforme se vaya acercando la fecha del examen, que la tengo el 31 de enero, lo que haré será irme a la libreta de errores, que es lo que más fallo, e irme a las tarjetas de aquí. También el tema de las tablas de los plazos y todo esto, porque creo que va a ser lo que más me va a ayudar. Así es como hago yo los repasos. Es una combinación de todo. Tarjetas, con tablas, con el tema, con la libreta de errores y con los esquemas. Y memorizando.
memorizar siempre desde el primer día, porque al menos en mi oposición es lo que necesitas, memorizar. Bueno, y aparte, pues también luego entender, ¿no? Para los supuestos prácticos. Pero memorizar desde el primer día con ayuda de ChatGPT para entender el tema, con resúmenes, con lo que mejor os venga. Esto es ensayo y error y al fin y al cabo es una carrera de fondo. Lo importante es la constancia y nada, y poco a poco a por ello y muchísimo ánimo que estamos juntos en esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.